Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Conversaciones Necesarias, ese espacio en el que nos sentamos a platicar de temas que realmente importan. Y estos temas pueden ser de todo tipo, desde filosofía, arte, política, estética, literatura y básicamente cualquier cosa sobre la que tengamos algo interesante y valioso que decir. Y para eso siempre tenemos invitados muy especiales. En esta ocasión contamos por segunda vez con Arturo Vázquez, un gran amigo, filósofo por la UNAM, con maestría en filosofía por la Universidad de Bergen y también ingeniero, ¿verdad? ¿Tienes estudios en ingeniería? Sí. Muy bien, ¿cómo estás, Arturo? Pues muy bien, Terán, muchas gracias por invitarme otra vez con mucha emoción y pues muy contento de estar aquí otra vez contigo. Sí, a mí me entusiasma mucho que Arturo es un gran amigo mío, pero también lo que me emociona es que él no es solo un seguidor y admirador fiel del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein, como yo, que me considero un fan, sino que en este caso sí se trata de un especialista, porque pues ya ha dedicado varios años al estudio del pensamiento de este filósofo. Entonces, en esta ocasión vamos a agregar todavía a otro invitado, otro filósofo que todo mundo conoce y que puede aportar mucho a este tipo de conversaciones. Me refiero a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán que yo en mi adolescencia, en mis años, hace unos años, también devoré la obra de este filósofo, y nos va a ayudar con un texto en particular. Entonces, antes de entrar a la conversación, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que lean las obras a las que nos referimos en este diálogo, se acerquen sin miedo a el pensamiento de los grandes filósofos, porque solo así uno puede formar sus propias ideas al contrastarlas con lo que han pensado los grandes filósofos de la historia. Entonces, en este caso vamos a partir de un ensayo que escribió Nietzsche en 1873, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es un texto muy breve, se puede conseguir en español, en la editorial Tecnos, me parece, y de verdad les recomiendo que lo lean porque es un Nietzsche joven que está ejercitando la maestría de su pluma, ese talento que ya se ve desde joven, esa pasión, y le entra a esta pregunta que abordaremos durante esta conversación, que es ¿qué es la verdad? Entonces, quiero empezar nada más con una cita, o más bien una referencia, una idea de Nietzsche en El Anticristo, que es una obra de las últimas que escribió este filósofo, y en ella elogia, él dice, es el único personaje de la Biblia que vale la pena, que yo considero y bueno, él lo considera como el escéptico máximo, y en ese sentido dice, este personaje sí está bien fregón, ¿no? Y Nietzsche se refiere a Poncio Pilato. Hay un pasaje en los evangelios en los que Jesús es llevado ante Poncio Pilato por los fariseos y los escribas para que lo condenen a muerte, y empiezan un breve diálogo entre Jesús y Poncio Pilato, que le hace preguntas, y de repente Jesús dice, ¿no? Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le responde con una pregunta: ¿qué es la verdad? Eso es lo que intentaremos responder desde Nietzsche y desde Wittgenstein. Entonces, ¿cómo consideras tú a Nietzsche? O sea, tú te has especializado en Wittgenstein, pero ¿cómo ves la influencia de Nietzsche, ya sea en la obra de Wittgenstein o en tu propio pensamiento? Si quieres empezamos con eso, y ahorita doy un
un resumen también de la obra de Nietzsche y algunas recomendaciones de lectura personales. Pues personalmente siempre he leído también a Nietzsche desde joven, incluso ahorita, siempre he estado presente. Me gusta mucho la creatividad con la que escribe y yo creo, esto es una hipótesis un poco aventurada porque nunca he tenido como una referencia escrita acerca de esto, pero creo que también Nietzsche ejerce o ejerció buena influencia sobre Wittgenstein. Sí, que lo difícil de la obra de Wittgenstein, creo que lo comentamos la última vez que nos juntamos, es que no cita a nadie, ¿no? En sus obras nunca dice, pues esto lo saqué de Nietzsche o esta idea la estoy contrastando con el pensamiento de Schopenhauer. Quizás solo en algunas obras aforísticas de Wittgenstein menciona otros artistas, otros pensadores, pero nunca podemos ver de dónde salió la idea, ¿no? de Wittgenstein. Entonces, ya les recomendé que lean este ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral y les quiero dar un consejo si se quieren aproximar a la obra de Friedrich Nietzsche. Tristemente, como que existe esa tendencia a leer las últimas obras de Nietzsche, que son como que las más polémicas, difíciles, ¿no? Que por ejemplo son El Anticristo, Zaratustra, así habló Zaratustra. De verdad no le recomiendo a nadie que no ha leído la obra de Nietzsche que empiece por Así habló Zaratustra. Yo digo que ese debería ser el último libro que lean. Pero entonces, les recomiendo que empiecen con alguna de sus obras de la etapa intermedia y si no con Ecce Homo, en la que el mismo Nietzsche habla de todos sus demás libros. Entonces, ¿qué te parece si entramos ahora sí ya a la discusión? Perfecto, Terán. Creo que me extendí un poco aquí con Nietzsche, pero está bueno. Acérquense a su obra directamente. Entonces, en este ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche tiene un pasaje maravilloso en el que define él lo que es la verdad. Se los voy a leer y a partir de algunos elementos de esta definición vamos a ir construyendo esta plática. Dice Nietzsche: ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. ¿Qué te parece esta definición, Arturo? ¿Y ves alguna relación con el pensamiento de Wittgenstein? ¿O qué diferencias encuentras? Bueno, la pregunta es complicada, pero yo creo que he leído 1000 veces ese párrafo. Me encanta. Se me hace lo más poético y, pues, bueno, con toda la fuerza, ¿no? Como del joven Nietzsche. Y bueno, creo que podemos trazar interesantes paralelos entre Wittgenstein y Nietzsche y también, pues, señalar algunas diferencias, ¿no? Ajá. Aquí hay varios elementos, ¿no? Entonces dices incluso que es un lenguaje poético el que usa Nietzsche. Ahorita nos preguntaremos sobre eso, sobre el lenguaje literal y figurado. Pero, ¿qué te parece si construimos entonces la plática sobre una estructura como Wittgensteiniana, ¿no? Entonces, empecemos por el nivel más básico quizá, que son las proposiciones. Y proposiciones lo vamos a considerar aquí como enunciados, ¿no? Quizá lo que se conoce comúnmente como oraciones gramaticales. ¿Estarías de acuerdo en eso? ¿Una proposición es eso? Sí. Ok. Y entonces la pregunta es, ¿podemos decir que una proposición puede ser falsa o verdadera? Sí. Yo creo que esa es como la distinción un poco más básica acerca de la verdad. O sea, podemos preguntarnos por la verdad en muchos niveles, pero yo creo que el más básico es preguntarnos por las proposiciones verdaderas y por las proposiciones falsas. ¿Qué es una proposición verdadera y qué es una proposición falsa? Ok,
Y absolutamente todas las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. No, desde Wittgenstein yo creo que no. Y bueno, pues ya lo vamos a revisar un poquito más, pero creo que el primer nivel, que es proposiciones verdaderas y falsas, Wittgenstein lo concibe como proposiciones empíricas. Una proposición empírica es una proposición contingente, básicamente, una proposición que puede ser o verdadera o falsa. Por ejemplo, el árbol es alto, o la planta es bella, o a Terán le gusta el color rojo. Ok. O la casa es grande, etc. Ok, ¿esas son proposiciones empíricas? Sí, todas esas son proposiciones empíricas para Wittgenstein. ¿Y qué significa que sean empíricas? ¿Que las podemos contrastar con algo que está ahí, más allá de las palabras? Sí, Okay. Podemos contrastarlas con una realidad que está atrás, podemos verificarlas, podemos preguntarle a Terán si de hecho el color rojo es su color favorito, podemos ir a la casa y ver si es grande o no, medirla, etc. Todo esto, hay criterios, hay maneras de averiguar si una proposición es verdadera o falsa. Ok, y me gusta entonces ese ejemplo que mencionas. A Terán le gusta el color rojo. Ajá. Y dices que habría que remitirse como o ahondar un poco más, investigar para determinar si es verdadero o falso, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa entonces con la mentira explícita? Creo que Wittgenstein como que lo aborda. Sí. Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Me gusta el color rojo, pero en realidad no me gusta, prefiero el verde. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo aborda Wittgenstein este nivel de mentira? Bueno, lo que pasa ahí es, también tu proposición sería una proposición empírica, en Ajá. este caso sería falsa porque me estás diciendo una mentira, pero otras personas que te conozcan mejor que yo pueden darse cuenta que estás mintiendo, por ejemplo, o que estás diciendo una falsedad porque siempre compras ropa de tal color. Aún así, aunque me mientas, aunque digas una proposición falsa, hay maneras de verificar o de preguntarle al hablante si es verdad o no, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué proposiciones escapan a este juicio de verdadero y falso? O sea, porque si yo digo cualquier cosa, ¿no? Entonces, me gusta el color rojo, se puede comprobar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El árbol es alto, también. ¿Qué pasa si digo tengo hambre? Tengo hambre. Es lo mismo, es una proposición empírica porque se tendría que corroborar. Desde Wittgenstein sí podría ser una proposición empírica porque es contingente, puedes no tener hambre también. Okay. Hay maneras de comprobar si tienes hambre o no, por ejemplo, que comas muy rápido tu platillo, o que te suene el estómago, o que estés de mal humor, etc. Hay maneras, si alguien te conoce muy bien puede decir, ok, Terán tiene hambre. Hay maneras de comprobar si esto es una proposición falsa o una proposición verdadera. Ok. Y a partir de eso entonces se construye la ciencia, o la ciencia también puede tener proposiciones de otro tipo. Bueno, estás diciendo que hay proposiciones empíricas. Sí. ¿Cuáles son las proposiciones que no se pueden corroborar o comprobar? ¿Cómo se llaman esas? Ok. Desde Wittgenstein hay una diferencia, o bueno, hay dos términos un poco técnicos que él pone por escrito. Es proposiciones empíricas, que ya las vimos, verdaderas o falsas, son contingentes, etcétera, se pueden corroborar, hay criterios de verificación, todo eso. El otro tipo de proposiciones son proposiciones gramaticales. Estas proposiciones gramaticales apuntan a las reglas de uso de nuestros conceptos. Entonces, estas proposiciones gramaticales sirven como base, o mejor dicho, desde estas proposiciones gramaticales nosotros juzgamos el mundo mediante proposiciones empíricas, ya sean verdaderas o falsas. Las proposiciones gramaticales, para explicarlo de otro modo, son como la base en donde las proposiciones empíricas, verdaderas o falsas, interactúan. Okay. Un ejemplo de esta proposición podría ser: Terán es un humano, o Terán tiene un cerebro. Ajá. O sea, eso es una presuposición inconsciente que todo el mundo tiene cuando interactúa con Terán. Nadie lo pone en duda. Ok, es una proposición gramatical decir que tengo cerebro, pero también puede ser una proposición empírica porque lo puedes comprobar.
¿no? O sea, puedes literalmente abrirme el cráneo y ver si tengo cerebro o cómo está eso. Sí. Ujú. No, bueno, es importante señalar que entre proposiciones empíricas y proposiciones gramaticales no hay una división tajante, ¿no? Hay proposiciones que es difícil de determinar si son gramaticales o empíricas, pero por ejemplo, yo a ti te preguntaría, ¿cuántas veces has comprobado que tienes un cerebro? ¿Te has hecho un escaneo cerebral? Si no te lo has hecho, es porque tal vez no lo necesitas, porque todo el mundo sabe que sí tienes un cerebro. Okay. Claro que se puede comprobar, pero decir que los seres humanos tienen cerebro es una regla de uso del concepto de ser humano. Así se usa el concepto de ser humano. Ok. Pertenece por definición al concepto de ser humano. Y en ese sentido, entonces, una proposición gramatical. Sí, exacto. Por Muy ejemplo, decir el rojo es un color Ujú. es una proposición gramatical porque no nos podemos imaginar esa proposición siendo de otro modo, ¿no? Si yo te digo a ti el rojo no es un color, pues tal vez tú me digas que yo no entiendo muy bien el concepto de color o que estoy jugando con palabras o suena raro, suena absurdo, suena sin sentido. Y esa proposición, el rojo no es un color, ¿sería falsa empíricamente o nada más gramaticalmente? Esa es otra de las diferencias entre proposiciones gramaticales y proposiciones empíricas. Proposiciones empíricas tienen un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Y proposiciones gramaticales tienen sentido. Ok. Si tú dices el rojo no es un color, pues no es falso, es como un sinsentido, porque no sé muy bien yo a qué vas con eso. O sea, decir que el rojo es más claro que... o bueno, hay tantas gamas de rojo, puede ser una proposición empírica porque, bueno, la puedes comprobar y tal vez haya más gamas de eso, etc. Pero decir que el rojo es un color apunta a una regla de uso del concepto rojo o del concepto color. Están incluidos ahí por definición. Si tú niegas una proposición gramatical, el área donde estás parándote no es el área de verdadero y falso, sino el área de sin sentido o sentido, ¿no? Ok, entonces rojo es un color, no es que sea verdadero o falso, sino que tiene sentido dentro de este como esquema. Esta ¿no? proposición gramatical, rojo es un color, da pie a proposiciones empíricas tales como a Terán le gusta el rojo. Ok. Si rojo no fuera un color, a Terán le gusta el rojo no tendría ningún significado. Entonces, estas proposiciones gramaticales podemos decir que impregnan de significado las proposiciones empíricas, ya sea verdaderas o falsas. Perfecto, ok, ya te entendí. Y ahora, en esta definición de Nietzsche, dice que la verdad es una hueste de metáforas. Sí. Y de repente dice, también usa la palabra ilusión. Entonces, en Wittgenstein podemos ver una diferencia entre lenguaje metafórico y lenguaje literal. Y entonces podríamos decir que el lenguaje metafórico es falso o ilusorio y el lenguaje literal es verdadero o qué, ¿cómo está eso? Por ejemplo, bueno, pongamos proposiciones concretas, ¿no? La casa es azul, ¿qué sería una proposición empírica? Sí. Que tú comprobarías viendo la casa. Sí. Y están detrás de eso todas las proposiciones gramaticales que hablan del color, Sí. ¿no? Que no son ni verdaderas ni falsas. Sabemos qué está diciendo esta persona al decir eso y lo comprueba. Sí. ¿no? Proposición empírica. ¿Qué pasa si dices la casa es del color del cielo? Que ya entramos como en lenguaje metafórico, o sigue siendo una proposición gramatical, empírica. Ok, para responder eso, yo creo que cabe decir que el lenguaje metafórico y el lenguaje literal están conectados por definición también. Los dos pertenecen por definición al lenguaje natural. Okay. Incluso en el lenguaje científico se hacen uso de metáforas, ¿no? Perdón por no tener como un ejemplo como a la mano, pero podemos pensar en uno ahorita, ¿no? Este lenguaje metafórico
en palabras de Nietzsche, pues bueno, el lenguaje es ilusión, la verdad es ilusión, es antropomorfismo, etcétera, ¿no? Pero ambos, tanto Nietzsche como Wittgenstein, yo creo que dirían que el lenguaje metafórico también logra capturar aspectos verdaderos de los fenómenos, ¿no? O sea, nosotros podemos lanzar una metáfora con el fin de capturar un aspecto que tal vez en lenguaje científico literal no logremos captar. Y entonces escaparía el lenguaje, una proposición metafórica, escaparía al juicio de verdad y falsedad, o cómo sería. Es que Nietzsche en su definición sí lo carga de un aspecto negativo. O sea, él dice, las metáforas pues no, o sea, son falsas, ¿no? Al decir, la verdad eran metáforas que olvidamos cómo las usábamos y entonces todo esto es falso. ¿Sí es esto lo que está diciendo Nietzsche? ¿Y desde Wittgenstein podemos decir lo mismo? O, bueno, ahí te va un ejemplo muy cotidiano. Siempre usamos la expresión mi casa es tu casa. Ajá. Y obviamente no es en el sentido literal de mi casa es tu casa, ¿no? Yo soy el propietario, no tú. Ajá. Pero estamos usando esa expresión y habla de algo de la realidad. Y tú dijiste fenómeno, pero quizá Nietzsche no sé si estaría muy de acuerdo con esta noción de los fenómenos, ¿no? Porque él creo que diría que los fenómenos los construye el individuo a partir del lenguaje, y el lenguaje es metafórico, ¿no? Entonces todo es ilusión. No sé, me estoy como que extendiendo en esta definición de Nietzsche, pero lo que quiero es entonces precisar si las proposiciones del lenguaje metafórico pueden ser llamadas verdaderas o falsas. Yo creo que sí, okay. Y desde ambos. Dices también que Nietzsche considera la verdad una ilusión y un antropomorfismo, pero también yo creo que Nietzsche usó metáforas pues, en toda su obra, ¿no? Yo creo. Pues, el uso de metáforas en Nietzsche es común. Por ejemplo, tal vez ahorita nos desviemos mucho del tema, ¿no? Tal vez esto sea como para otra conversación, pero el uso de la metáfora del camello, el león y el niño en Así habló Zaratustra nos habla de aspectos que tal vez con un lenguaje científico sea más difícil de capturar, ¿no? La metáfora en sí misma no creo que sea falsa, sino me gusta pensar que abre la posibilidad de ver un poco de más aspectos de la realidad, porque la realidad es compleja y no toda la realidad se puede describir en términos científicos. Y yo creo que tanto Nietzsche como Wittgenstein estarían de acuerdo en esto. Al menos el segundo Wittgenstein, no sé, el del Tractatus. Sí, y de hecho el mismo Nietzsche en la definición que da de la verdad está usando metáforas. Bueno, en este caso es un símil porque dice son consideradas como monedas, sí, ¿no? Metal, ilusiones. Nietzsche era experto en usar lenguaje metafórico para transmitir una verdad. Ahorita la llamaré verdad con B chica, ¿no? Ya discutiremos sobre el concepto de verdad más general. Pero Nietzsche hace uso del lenguaje metafórico todo el tiempo. Sí. Pero entonces en las proposiciones empíricas hay una referencia a la realidad. Sí. Pero en otro tipo de proposiciones que no se pueden comprobar, ¿cuál es la referencia? ¿Desde dónde podemos decir que son verdaderas o falsas? ¿Dónde dirían Wittgenstein? Bueno, otra vez, solo se puede decir, o bueno, la mayoría de las veces, o por lo general se puede decir que es algo verdadero o falso, la proposición empírica. Okay. La proposición gramatical, como ya dijimos, funciona como base de las proposiciones empíricas, ¿no? Estas proposiciones gramaticales, ¿dónde tienen su fundamento? Es un poco más difícil de elaborar, pero tienen su fundamento en la manera en la que vivimos los seres humanos, ¿no? Desde Wittgenstein. Ok, y es eso, ahorita voy a hacer entonces la conexión con la obra de Wittgenstein que estamos como analizando en este momento, que es sobre la certeza, ¿no? Wittgenstein tiene un libro, sus dos obras más famosas son el Tractatus y las Investigaciones, pero en esta ocasión nos estamos metiendo en este libro que se llama Sobre la certeza, y él habla de convicciones. Y en este
como aforismo en este párrafo en el que habla de convicciones, dice que las convicciones constituyen un edificio, un sistema. Un sistema. Exacto, un sistema. Es desde estos sistemas desde los que se puede valorar la verdad y la falsedad de las proposiciones. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, esto de sistema es lo mismo que juego de lenguaje, que es un concepto que quizá muchos estén familiarizados con él, que aparece principalmente en las investigaciones filosóficas. Ok. Ajá. Con respecto a tu primera pregunta, este edificio, este sistema, podríamos nosotros considerarlo como el conjunto de las proposiciones gramaticales. ¿Ok? Y estas proposiciones gramaticales constituyen nuestra certeza en la manera en la que actuamos en el mundo. Este edificio del que Wittgenstein habla no es no es ni verdadero ni falso en un sentido tradicional, en el sentido en que así vivimos. O sea, es muy difícil argumentar en contra de la manera en la que alguien vive, ¿no? Exacto. Yo creo. O sea, no hay una manera errónea absolutamente de vivir. Entonces, un sistema no es un conjunto de proposiciones. Sí es un conjunto de proposiciones, sí. Pero, ¿y entonces qué tipo de proposiciones? Porque ¿son gramaticales? Sí. Y en ese sentido, entonces no pueden ser valoradas como verdaderas o falsas. Exacto. Este sistema de proposiciones del que habla Wittgenstein, este edificio, constituido por proposiciones gramaticales, es el sistema desde el cual nosotros juzgamos como verdadero o falso una proposición, o juzgamos el mundo, o juzgamos un fenómeno, etc. Partimos de ahí. No hay otra cosa atrás de eso. Ok, pero ¿y siempre podemos formular las proposiciones? Por ejemplo, hablemos de colores, estábamos hablando de colores. El sistema sería como todas estas reglas con las que entendemos proposiciones particulares sobre color, ¿no? Tú lo dijiste, a Terán le gusta el color rojo, sabemos cómo funciona rojo dentro del sistema de los colores. Exactamente. Ok, pero ¿cuál es esa proposición que hace que funcione el entendimiento? ¿Esa existe o el sistema? A eso voy con esto de, ¿lo podemos formular con proposiciones? ¿Cómo funcionan los colores? ¿O simplemente es como el campo de juego donde funcionan? Este edificio, hay comentaristas que dicen que este edificio, este sistema, este conjunto de certezas, de proposiciones gramaticales, etcétera, no es proposicional en sí. Ajá, exacto. ¿No? Tiene que ver mucho más con la acción humana. Tiene que ver cómo nos comportamos, cómo nos educaron, cómo nos relacionamos entre nosotros, etc. Si tú, cuando sales de tu casa a comprar leche o lo que sea, cuando tú pones un pie afuera de tu casa, tú no checas si el piso sigue ahí o no. Actúas como si el piso de hecho está ahí, ¿no? Sería muy raro ver a alguien que actuara checando a cada paso si el piso se va a caer o no. Ok, en este sentido, la proposición gramatical sería: el piso siempre va a estar ahí, o cada vez que yo pongo un pie en condiciones normales, el piso sigue estando ahí y no se va a caer. Okay. Esta sería una proposición gramatical. O este sería parte del edificio, como tú lo dices, ¿no? Claro que es proposicionalizable, o sea, nosotros lo podemos poner en términos proposicionales, pero no es algo consciente, no actuamos así conscientemente. No es un proceso racional. Ok, entonces no son proposiciones en el sentido como de axiomas de los que dependen todas las demás proposiciones necesariamente. O sea, a lo que voy es, la podemos formular, pero en realidad, como por su naturaleza, no importa que sea formulable. O sea, sí, andamos por la vida dando por hecho estas cosas. Sí. Y ese es el sistema, ¿no? Y por eso creo que está buena la palabra que usa Wittgenstein, que es convicción. Sí. ¿No? La convicción a veces la podemos expresar con palabras, pero en realidad están ahí y todas las demás proposiciones sí como que
extraen la vida de estas convicciones. Exactamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos la convicción de que el piso va a seguir ahí cuando nosotros caminemos, ¿no? O sea, Exacto. no lo ponemos en duda, no es un proceso racional. No quiero yo desviarme mucho, pero tal vez sea como útil comparar a Wittgenstein con Heidegger o con Hegel incluso, en el sentido en que a priori del que Wittgenstein habla, este edificio de certezas, puede ser comparable con la comprensión de la que Heidegger habla, ¿no? Esta comprensión preteorética que tenemos con el mundo. Okay. Así vivimos, pues, así existimos. Claro que puede ser racionalizable, y tal vez una de las tareas en filosofía es hacerlo racionalizable, hacerlo proposicional, ponerlo por escrito, pero no significa que de suyo esto sea por su naturaleza misma proposicional, como una proposición verdadera o falsa, ¿no? Uh-huh. Y también se puede comparar con como las categorías de Kant, o sea, estas, son categorías, ¿no? Sí. O sea, es lo que tenemos, los a prioris, Sí. que a partir de eso pensamos. Exactamente, ¿no? nosotros tal. juzgamos el mundo, ¿no? Okay. Según Kant, venimos equipados con esto. Exacto. De alguna manera, y esto nos permite juzgar como verdadero o falso una proposición, ¿no? Ok, esos serían los sistemas entonces. Y, es más, voy a leer aquí el párrafo 105 de Sobre la certeza para que vean lo que dice Wittgenstein. Dice: cualquier prueba, cualquier confirmación y refutación de una hipótesis ya tiene lugar en el seno de un sistema. Y tal sistema no es un punto de partida más o menos arbitrario y dudoso de nuestros argumentos, sino que pertenece a la esencia de lo que denominamos una argumentación. Y ahí te va esta oración, me parece interesante y se conecta con lo que decías de formas de vida, ¿no? Dice: el sistema no es el punto de partida, sino el elemento vital de los argumentos. Entonces, no es una proposición como si fuera un axioma matemático a partir del cual construimos todo lo demás, uh-huh, sino es el elemento vital. Exacto. Que podríamos formularlo con una proposición, pero en realidad su naturaleza no es esa. Su naturaleza es funcionar como el todo, ¿no? Ya sea la atmósfera, el espacio en el que construimos las proposiciones, ¿no? Exactamente. Okay. Como un comentario, como un paréntesis, uh-huh, acabo de recordar que Foucault inserta el concepto de paradigma, ¿no? Más o menos tal vez esta idea de Wittgenstein pueda ser comparable con esta idea de paradigma. Nosotros vivimos en un cierto tiempo donde comprendemos el mundo de tal manera y a partir de ahí juzgamos. Más o menos tal vez se podría comparar con esto. Ok, con la idea de paradigma. Y entonces con juego de lenguaje es más o menos lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero un juego de lenguaje podría ser este edificio de creencias desde el cual nosotros movemos una pieza, ¿no? En el juego del lenguaje. Uh-huh. Para explicarlo con una analogía, imagínate el juego de ajedrez. Las proposiciones gramaticales o el edificio o el sistema, el conjunto de las proposiciones gramaticales del ajedrez serían las reglas del ajedrez, ¿no? Con base en las reglas del ajedrez es que nosotros jugamos una partida, ¿no? Ajá. Entonces, en este sentido, un juego de lenguaje visto aisladamente puede ser este edificio de creencias. Ok, el sistema son las reglas del juego de ajedrez y en ese sistema hay proposiciones de muchos tipos, ¿sí? Pero una proposición empírica sería, tendría que contrastarse ya con la realidad o podría ser, o sea, por ejemplo, yo digo, con mi caballo me como tu peón. Sí. ¿Eso es una proposición empírica? Sí. Okay. Esa sería una proposición empírica porque es contingente. En ese juego pudo haber pasado de otra manera. Pero yo decir, por ejemplo, que el alfil se mueve diagonalmente por su color, es una proposición gramatical. Okay. Porque si fuera de otro modo, ya no sería ajedrez. Estaríamos jugando otra cosa. Ok. Y puede suceder que esa proposición gramatical, que es la de la regla de los movimientos de las piezas, se convierta en una
empírica si ya dices en una instancia en particular. O sea, por ejemplo, este alfil lo muevo diagonalmente 3 casillas. Sí. Esa ya sería una proposición empírica. Sí, exactamente. Ok. Porque es algo que está pasando adentro del juego, ¿no? Que el hecho de que el alfil pueda moverse diagonalmente es algo que pertenece a todos los juegos de ajedrez. Ujú. Es por definición parte del ajedrez mismo. No se puede imaginar de manera diferente. Si te lo imaginas de manera diferente, no sería ya el juego que conocemos como ajedrez, ¿no? Ándale, ahí te va entonces. Si yo agarro el caballo y lo muevo como nada más una casilla hacia adelante, como un peón, ¿eso qué sería? Sería, bueno, llamémoslo Sí. proposición, ¿sería falsa o verdadera No, dentro del sistema del ajedrez? ¿O qué sería? no. Sería, yo creo que una proposición sin sentido. O sea, sería sentido. como contradecir una proposición gramatical, porque el caballo no se puede mover así. Si tú mueves un caballo así, tal vez no estás entendiendo bien las reglas del ajedrez, o tal vez estás explicándole a un niño cómo no mover el caballo, ¿sabes? O sea, eso no pertenece al ajedrez. Ok, no pertenece a ese sistema y entonces más bien no es falso o verdadero, sino sin sentido. Exacto. Otra vez llegamos a esta idea del sentido. Y bueno, hay diferentes sistemas, diferentes juegos de lenguaje. El lenguaje en sí es el conjunto de estos sistemas, diría Wittgenstein. Sí, Wittgenstein es muy cuidadoso con acerca de las definiciones, acerca del lenguaje, por ejemplo, acerca de la mente, etcétera. Pero yo creo que él diría que el lenguaje es la familia de todos los lenguajes particulares o de todos los juegos de lenguaje, la familia de todas las proposiciones empíricas y gramaticales, la familia de todos estos edificios. Ok, y entonces existe como un sistema o un edificio desde el cual tú puedas juzgar el valor de verdadero o falso de los demás sistemas, o Wittgenstein diría que no. O sea, dentro del sistema y del conjunto de reglas del ajedrez, podemos decir que esta proposición es verdadera, esta falsa, esta con sentido o sin sentido, ¿no? Sí. ¿Existe algún sistema que pueda decir, juzgar la verdad y la falsedad del sistema del ajedrez o no? O ahí ya estaríamos... Perdón, ahí no entendí. ¿Solo del sistema del ajedrez o de todos? Ajá, de algunos sistemas en general, ¿no? O sea, algo que algunos llamaron como metalenguaje a veces, Sí. ¿no? ¿Hay algún... o bueno, ahí te va. ¿Hay jerarquías de los sistemas en cuanto a verdad y falsedad? ¿O todos están así como en un plano horizontal y entonces no se puede juzgar como la verdad y la falsedad al nivel del lenguaje en conjunto? Ok, yo me inclinaría más por la segunda opción. O sea, desde Wittgenstein yo no creo que haya una jerarquía, no creo que la ciencia para Wittgenstein sea más importante que la religión o al revés. Uh-huh. Es un conjunto horizontal de familias de lenguaje, y yo creo que Wittgenstein diría que la filosofía es uno de los sistemas, y podemos llamarlo así, que permite describir y hacer sentido de las distintas manifestaciones del lenguaje. Pero un error para Wittgenstein sería decir que la ciencia puede dar cuenta de todo otro sistema. Wittgenstein es muy crítico con como positivismo, y yo creo que también ahí estoy de acuerdo con él. O sea, no puedes tú reducir todos los juegos de lenguaje a uno solo. Todos los juegos de lenguaje tienen su importancia particular. Nosotros los podemos describir con las herramientas que tenemos, por ejemplo, en filosofía, pero no es juzgarlos como verdaderos o falsos, sino nada más hacer sentido de ellos, yo creo. Y estaría Nietzsche cayendo en ese error, tal vez con su definición, al darle como más peso a las proposiciones empíricas, llamémoslo así. O sea, él dice las cosas que podemos comprobar, porque parece como que descartar el valor del lenguaje metafórico. Ajá. O sea, dice, ok, tal vez tenga su valor por allá, pero el lenguaje literal es el que importa. O sea, lo que podemos decir y comprobar. ¿Estaría cayendo Nietzsche en eso? ¿Que es como un positivismo? ¿O cómo lo ves tú? Yo no creo, porque bueno, creo que Nietzsche siempre tuvo en cuenta
la importancia de la metáfora, la importancia de este lenguaje metafórico en toda su obra. Y creo que esta obra, bueno, si lo vemos así, podemos verlo como un esfuerzo en contra de la positivización del lenguaje, ¿no? Ujú. Nietzsche fue muy crítico con el marco moral en el que la ciencia contemporánea está, ¿no? Ajá. Y en ese sentido creo que también pueden ser un poco similares. La diferencia, creo, es que Nietzsche, yo creo que sí piensa en una jerarquía, y la jerarquía es moral, ¿no? Sí, y ahorita al final de esta conversación iremos un poco hacia allá, hacia la idea de valor y sentido en Nietzsche, porque explícitamente en sus últimas obras él sí habla de jerarquía de valores, ¿no? Pero antes de entrar ahí, entonces quiero ver esto del lenguaje. O sea, porque Nietzsche sí parece estar diciendo como que el lenguaje en su totalidad Uh-huh. es esto, es este conjunto, o bueno, la verdad es este conjunto de metáforas, metonimias, antropomorfismos, y eso es ilusión. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no es ilusión? Para Nietzsche, ok. Ajá, para Nietzsche, o sea, existe una realidad que está ahí, objetivamente, y eso no es ilusión, y ya después nosotros llegamos y con el lenguaje como que construimos encima de esa realidad, o no hay una realidad para Nietzsche. Es una pregunta fuerte, ¿no? Y creo que... Pues me hace pensar en la idea de voluntad de poder, pero no sé cómo lo veas tú. O sea, lo que Nietzsche considera real, en un sentido muy fuerte, es como este movimiento de la vida insaciable, ¿no? Ajá. En ese sentido yo creo que Nietzsche diría que eso es lo único real, y que todo lo que construimos con base en esto es metafórico, ¿no? Es ilusión. Ok, entonces lo real es ese impulso como vital, pero eso escapa al lenguaje mismo. O sea, Nietzsche creo que lo vería, y por eso mismo tiene que recurrir al lenguaje metafórico. Sí. ¿No? O sea, ya no puedes depender nada más del lenguaje literal para expresar esas cosas que están más allá. Y bueno, eso me recuerda entonces al Tractatus, la obra más famosa, yo creo, de Wittgenstein, en la que él hace eso, como que le traza los límites al lenguaje, y al final dice, bueno, ahorita estoy como señalando a algo más allá del lenguaje, que no lo puedo expresar con estas proposiciones que yo incluso como construí en el Tractatus, pero está eso ahí, ¿no? ¿Cómo ves esto del lenguaje? O sea, ya llegamos al nivel del lenguaje. Empezamos en proposiciones, luego vimos sistemas, y vemos que el lenguaje es como este conjunto de sistemas, pero ¿qué hay más allá? Porque evidentemente creo que los dos, tanto Nietzsche como Wittgenstein, reconocerían que hay algo más allá. Para Wittgenstein, ¿qué sería ese más allá? Pues justo ahorita que mencionas lo del Tractatus, tal vez sea esto que apunta a lo místico, ¿no? Lo que está más allá del lenguaje no es como tal una realidad contingente, no es el mundo, sino es el hecho de que el mundo sea, como en un sentido como incluso hasta metafísico, ¿no? Y tal vez en ese sentido, no sé, el Wittgenstein del Tractatus es un poco más similar a Nietzsche, que sí reconocen como una realidad última, ¿no? O sea, Nietzsche ya dijimos que tal vez podía ser la idea de voluntad de poder, ¿no? ¿Y en Wittgenstein qué sería entonces? O nada más se detiene ahí, como lo hizo en el Tractatus. O sea, dice, pues está esto, lo místico, pero bueno, eso resulta un poco contrastante con todo el pensamiento de Wittgenstein, porque Wittgenstein dice, lo importante en el lenguaje, en cómo usamos las palabras, es la acción. Uh-huh. ¿No? Y en el Tractatus entonces está diciendo, pues está eso más, lo místico, pero ¿tiene implicación en nuestras vidas concretas eso? ¿O simplemente hay que callar, como dice? Pues creo que en toda la vida, Wittgenstein en toda su vida, en toda su obra, mostró como este aspecto ético, incluso estético, ¿no? Desde las investigaciones es muy difícil responder a este tipo de cosas, porque
una de las razones por las cuales es difícil responder ese tipo de cosas es porque las investigaciones es mucha metodología. Nunca vas a encontrar una respuesta como tal en Wittgenstein, como, ok, sí hay una realidad después del lenguaje. No, él te da herramientas para que tú lo investigues. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo es que la respuesta puede tener muchos niveles. Si nosotros hablamos de un referente externo al lenguaje, claro que hay un mundo afuera del lenguaje, ¿no? Cuando nosotros morimos, pues el mundo sigue estando ahí y no hay ningún problema, ¿no? Esto más o menos pertenece, como podríamos decir, al sentido común. Pero algo completamente fuera del lenguaje, también creo que es muy difícil imaginar porque nosotros somos seres que conceptualizamos nuestra realidad. Ajá. Pero entonces el lenguaje no es... no hay para empezar nada más un tipo de lenguaje. O sea, no podemos distinguir así lenguaje metafórico, lenguaje literal, lenguaje empírico, lenguaje poético. Todos esos existen. Sí. Y ninguno como que le da sentido a todos los demás. ¿Eso diría Wittgenstein? Okay. No. Cada lenguaje tiene su propio sentido, digámoslo así. Decir, por ejemplo, que la ciencia es más importante que la poesía, porque la ciencia da verdades y la poesía no. Para Wittgenstein, tal vez para el Wittgenstein de las investigaciones particularmente, eso sería un sinsentido. O sea, Wittgenstein diría, no estás comprendiendo el fin o el objetivo de la poesía. Ok. Y ya que estamos en esto del sentido, para Nietzsche entonces parece que toda la realidad, la existencia, sí tiene un sentido porque tiene un valor supremo, que ahorita llegaremos a cuál es ese valor. Pero para Wittgenstein tiene sentido el lenguaje y la existencia, y a qué me refiero con sentido, algo que le dé sustento, ¿no? Y sabemos que entonces Wittgenstein se enfocaba en las acciones del lenguaje, no le importaba nada más como debrayar y discutir así. ¿Existe algo entonces que le dé un impulso positivo a la vida, al lenguaje, a incluso la filosofía, que podría ser como esto que... sí, la palabra es sentido, pues. Sí. Tiene sentido, es todo lo que hizo Wittgenstein, todo lo que estamos haciendo ahorita, preguntarnos por el lenguaje desde su pensamiento. Desde su pensamiento es muy difícil extraer una ética. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo había mencionado, o sea, el pensamiento de Wittgenstein es mucha metodología, entonces nunca vas a poder extraer una teoría ética o nunca vas a poder obtener una respuesta acerca de cómo vivir desde las investigaciones filosóficas, ¿no? Pero, al mismo tiempo, yo creo que podemos como fijarnos también un poco más en la biografía de Wittgenstein, y ahí es a donde uno se da cuenta qué valoraba esta persona, si tuvo un sentido su vida o no, etc., ¿no? Wittgenstein escribió creo que más de 40,000 páginas en su archivo. Entonces fue un tipo que trabajó en filosofía toda su vida. Okay. Podríamos decir que el hecho de trabajar en filosofía es lo que le dio sentido a su vida, ¿no? Exacto, justo. Es difícil de Ajá, entonces era difícil, no lo expresa tanto en su obra, pero justo con acciones, con su vida, demostró que tenía sentido. Claro. Y no es, por ejemplo, como los filósofos, algunos existencialistas, que sí abiertamente decían, la vida es absurda, la vida no tiene sentido. Estoy pensando en Sartre, en Camus, que sí dicen, esto no tiene sentido. Y tal vez Nietzsche también dice, la vida no tiene sentido, hay que construirlo. Exacto. ¿No? El individuo debe construirlo. Wittgenstein, híjole, no nos da respuestas para ninguna de las dos posturas, ¿no? Pero bueno, tal vez la respuesta esté en el ejemplo que él dio, ¿no? Ajá. O sea, como este commitment con su quehacer, o sea, lo valoró tanto que pasó toda su vida investigando problemas filosóficos, escribió muchísimo. Fue alguien súper comprometido, ¿no? Ok. En ese sentido, tal vez Wittgenstein también sea nietzscheano. Sí, ¿en qué sentido? En el que construyó el sentido de su propia vida, ¿no? Ok, y bueno, ya hemos mencionado esta palabra y ahorita mismo lo dijiste, esto de valorar, ¿no? Wittgenstein valoraba ciertas cosas. Podemos hablar de valor
en el pensamiento de Wittgenstein, es decir, están todos estos sistemas, pero bueno, ya dijiste que no hay jerarquías, ¿no? Pero entonces el valor para Wittgenstein sería individual, es decir, está el sistema del ajedrez, está el sistema de los colores, está el sistema del amor, está el sistema de la religión, etc. ¿Se puede valorar, más allá de si es verdadero o falso, estos sistemas de alguna manera? ¿Se ve la idea de valor en Wittgenstein? Como tal, él no teoriza mucho acerca de la idea de valor, del concepto valor, pero yo creo que él diría que cada sistema tiene su propio valor, pero sí es una cuestión, es un problema individual, yo creo también. O sea, el problema de la ética en Wittgenstein yo creo que es algo muy individual. No creo que Wittgenstein hubiera apoyado una teoría ética que le dijera cómo vivir a todo el mundo. Incluso tampoco Nietzsche creo que también está haciendo eso. Okay. A pesar de que, bueno, Nietzsche sí da como una pauta, ¿no? O sea, el valor creativo, este valor como improvisacional o lo que sea. Sí, porque aquí pues ya nos perfilamos hacia el final, e incluso en Más allá del bien y el mal, que es una obra de la tercera etapa de Nietzsche, más que preguntarse qué es la verdad, que es la pregunta que planteó Pilato y con la que empezamos esta plática, él dice, ¿vale la pena siquiera preguntarse por la verdad? Es decir, ¿qué es la verdad? No importa, ¿vale la pena? Es decir, está hablando del valor, ¿no? Del valor supremo. Y Nietzsche, como ya dijiste, pues sí tiene un valor, que él lo dice explícitamente, es la voluntad de poder, la voluntad de vivir, ¿no? Y bueno, la voluntad de poder, hay un libro de Nietzsche, pero ya la mayoría de los críticos como que han determinado que sí es de la obra en la que más metió mano su hermana, ¿no? En sus últimos años, entonces no se puede considerar como una obra auténtica de Nietzsche, pero él sí dice, este es el valor supremo, y de hecho desde ese valor critica, por ejemplo, al cristianismo, y en la genealogía de la moral y todo, creo que es Más allá del bien y el mal, que tiene el subtítulo de la transmutación de los valores, ¿no? Algo así. O sea, dice, el cristianismo tiene estos valores, que son lo contrario de lo que tenían los griegos. Y yo regreso y le quiero volver a dar esa fuerza a otro tipo de valores, ¿no? Pero entonces tiene este valor supremo y se pregunta por la verdad. ¿Cómo ves esto? ¿Vale la pena preguntarse todavía por la verdad desde el pensamiento de Wittgenstein, por ejemplo? Yo creo que sí tiene sentido y vale la pena preguntarse por el valor de la verdad, porque tanto desde Nietzsche como Wittgenstein hoy en día es muy difícil argumentar por la verdad con B mayúscula, ¿no? Hay un conjunto de verdades, no es lo mismo decir una verdad en arte que decir una verdad en política, que decir una verdad en ciencia, y no hay una verdad que trascienda a todas estas verdades. Entonces, en ese sentido, creo que sí tiene sentido, ¿no?, que nosotros nos preguntemos por el valor de la verdad particular. O sea, ¿qué es verdad o qué valor tiene tal verdad en tal campo? Y puede haber como un traslape desde Wittgenstein en esto, o sea, porque evidentemente podemos hablar de arte desde la ciencia, o sea, no supeditarlo tal vez, pero podemos hacer como este traslape. ¿Sí se ve eso en el pensamiento de Wittgenstein o no? No estoy seguro como a qué te refieres. Por ejemplo, ¿cómo hablarías tú del arte desde la ciencia? Sí, por ejemplo, pintura, puedes decir los efectos que tiene el color sobre la vista, psicológicamente, etcétera. O sea, sí hay un traslape, no son sistemas totalmente cerrados, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, los sistemas no son inconmensurables. O sea, se puede hablar de un sistema desde otro, pero el valor como tal de las verdades que pueden ser extraídas de tal sistema radica en el sistema que estamos pensando, ¿no? En el cual estamos pensando. O sea, creo que pensar en el impacto psicológico de una obra de arte sobre las personas es importante desde la ciencia, incluso también desde el arte, pero no podemos reducir
las verdades de un juego de lenguaje, de un edificio, de un sistema a otro. Pero yo creo que sí surgen algunos problemas que podemos ver ahorita ya en la actualidad, Uh-huh. porque si nada más consideramos que los sistemas, bueno, tú lo dijiste, sí hay cierto traslape, ¿no? Pero lo que vemos en la actualidad es que hay choques frontales entre verdades. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia está el problema de la vacunación. Uh-huh. Y algunos dicen, esto es una verdad científica, hay que vacunarse, el COVID es tal, etc. Y otros desde otro sistema dicen que no, es decir, tienen otras verdades y dicen, no, pues yo no me voy a vacunar por esto, ¿no? Hay un choque y ese choque tiene repercusiones reales. Claro. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Podemos extraer algo de enseñanza desde Wittgenstein como para esta situación que estamos viviendo, que es polarizante y en la que hay un choque de valores? Yo creo que sí podemos extraer clarificaciones desde Wittgenstein, y algo que Wittgenstein podría decir es que la ciencia es algo que se sabe que funciona, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que ahora que mencionas con la pandemia y la vacunación, etcétera, o sea, la gente que confía en la ciencia, pues sabe perfectamente qué hacer, que es tomar la vacuna y tomar el refuerzo, etcétera. Pero la gente que está pensando tal vez en términos políticos, en términos tal vez un poco más como acerca de teorías de la conspiración, Uh-huh. es que la gente de este tipo es un poco más escéptica con la vacunación, porque pues bueno, o sea, por el hecho de que politizan el trabajo de la ciencia. Entonces, el sistema de lo político se está como introduciendo al sistema científico, sí. Y ese es el problema. Tal vez no sea el único problema, pero creo que es uno de los problemas, ¿no? Y por ejemplo, en cuestiones de religión, porque sabemos que en la modernidad pues se dio esta disputa, ¿no? Siempre estuvo la tensión, por ejemplo, entre la religión y el Estado, estos dos poderes, pero hasta la modernidad como que ya se hizo algo irreconciliable, parece. O sea, algunos te dicen, a ver, una cosa es la ciencia y otra la religión. Ajá. Y desde el punto de vista científico descartan las creencias religiosas. ¿Cómo ves eso? ¿Wittgenstein estaría de acuerdo o también es un error pasar de cuestiones científicas a cuestiones religiosas? Juzgar desde ahí. Él tiene un texto muy chiquito que se llama sobre la rama dorada de Fraser, que Ajá. justamente aborda este tipo de problemas, y es muy crítico con este personaje Fraser, porque Fraser lo que hace es describir en términos científicos creencias religiosas primitivas. Ajá. Y a lo que Fraser llega es que las tribus que tenían tales creencias religiosas están en un error, porque no sabían que la ciencia tiene verdades y que sus religiones no. Wittgenstein es muy cuidadoso con esto, porque sí, yo creo que él trata de ver el valor de cada juego de lenguaje, y si nosotros nos enfocamos en la creencia religiosa, dentro de religión también hay verdades, ¿no? Independientemente de si eres creyente o no. O sea, no sé si Wittgenstein fue realmente creyente hasta el final de su vida, pero, o sea, él trató de ver el valor de la religión como tal. Okay. No desde una perspectiva científica, no desde una perspectiva artística, sino... Ok, entonces sí tiene un valor, lo religioso, claro, lo artístico, lo político, como tal, sí, por supuesto. Exacto. Y ninguno está supeditado a otro. Exacto, ninguno está supeditado, pero entonces sí hay problemas, ¿no? Sí. O sea, sí hay conflicto. Claro, hay confusión. Ajá, sí. Y eso Wittgenstein lo podría llamar como confusión, y la solución entonces sería, pues no, que no haya traslapes. O sea, mantengámonos, a ver, si estamos hablando de religión así, si estamos hablando de arte, ¿esa sería una solución wittgensteiniana o no? Tal vez no tanto que no haya traslapes, sino estar conscientes que estamos haciendo un traslape, ¿no? O sea, ok, nosotros estamos describiendo esta práctica artística en términos científicos, pero estamos conscientes de eso, y estamos conscientes de que el arte es mucho más amplio de lo que nosotros podemos decir desde un nicho en particular, ¿no?
Tal vez eso también contribuye a la evolución del arte y todo, pero pues, hay que estar conscientes que cada juego de lenguaje, podríamos decirlo así, tiene sus propias reglas. Y si pasamos de un juego de lenguaje a otro, pues bueno, o sea, puede ser problemático. Ok, como puede esto haber que mencionas problemas. con la pandemia y la vacunación y todo eso. Sí, y de entrada porque el mismo Wittgenstein reconoce que los juegos de lenguaje no son fáciles de delimitar también, Exacto. ¿no? Ok. Bueno, aquí encontré un párrafo sobre la certeza de Wittgenstein. Es un aforismo que creo que nos puede ayudar a concluir esto. Bueno, antes que nada también la obra de Nietzsche quizá es más accesible, ¿no? Porque en el sentido que está escrito como aforismos, pero aforismos largos, y en cambio la obra de Wittgenstein pues sigue un orden que no es tan fácil de ver, ¿no? O sea, como que aborda problemas muy sencillos, cuestiones muy particulares, y de repente parece que ya cambió totalmente, ¿no? Pero bueno, en este sobre la certeza hay un aforismo de Wittgenstein que dice: lo que sé, was ich weiß, lo creo, das glaube ich. Lo que sé, lo creo. ¿Cómo ves esto con...? Ese aforismo tiene que ver justo... Ese aforismo, según yo, es una proposición gramatical. Ok. El concepto de saber funciona de esa manera. No puedes saber algo sin creerlo. Si tú sabes que una planta produce oxígeno, también crees que una planta produce oxígeno. Ok. O sea, si tú sabes que una planta produce oxígeno, no es posible que tú no creas que una planta produce oxígeno. Órale, ¿y esa sería una certeza entonces? ¿Eso es lo que Wittgenstein llamaría certeza? Esa es una certeza dentro del concepto de saber o del concepto de creencia. Ok, y no sería lo mismo que una verdad. No, porque si tú niegas eso, o sea, si tú dices, yo sé que una planta produce oxígeno y yo no creo que una planta produce oxígeno, eso no es ni verdadero ni falso, es un sinsentido, es una contradicción. O sea, eso es una proposición gramatical que permite emitir proposiciones empíricas. Vientos. Entonces yo creo que con eso nos despedimos. Nada más les dejo a los que nos están escuchando entonces esta diferencia. Nietzsche habla de verdad. Su ensayo se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y Wittgenstein está hablando de certeza. Son dos palabras diferentes. En alemán, verdad es Wahrheit y certeza es Gewissheit. Y entonces, pues las palabras importan, ¿no? Y tal vez no discutimos tanto esta relación entre certeza y verdad, pero creo que lo importante es que dejamos ahí otra vez, bueno, eso espero, sembradas como semillas de curiosidad y de valor, ¿no? Porque para mí todo esto que hago pues tiene un cierto valor en los que nos están escuchando. Entonces los invito a que nos sigan en redes sociales, mínimo necesario. Ahí estamos en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Métanse a nuestra página minimonecesario.com.mx. Pero más allá de esta invitación, el llamado es otra vez: acérquense a la obra de los pensadores, atrévanse a cuestionarse las cosas, a dialogar con las demás personas, porque pues vemos que el mundo se está radicalizando y polarizando, y estas verdades con B chica se confrontan una con otra, y pues hay que replantearnos cuáles son los valores que sostenemos y cuáles son los que vale la pena seguir luchando por ellos. Entonces, Arturo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Terán. Muchas gracias por la invitación otra vez. Un gusto siempre. Un gustazo, y estaremos brindándoles más conversaciones necesarias. Arturo Vázquez entonces es especialista en Wittgenstein, pero también tienes interés en otros pensadores como Nietzsche, ahorita claro. Hablamos, está Hegel, Marx, Heidegger, ¿no? Entonces yo estoy también muy emocionado por los siguientes diálogos que se darán, en los que obviamente siempre estaremos como regresando a Wittgenstein porque es nuestro pensador favorito quizá, pero
somos capaces de como discutir a partir del pensamiento de otros, ¿no? Y se van a hacer conversaciones muy interesantes. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.